Dígame amén, por favor. Aleluya. Leemos entonces la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Mire cómo lee la palabra del Señor. Mateo 5, verso 37. Dice de la siguiente manera: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mire lo que dice el Señor: que nuestro hablar sea sí, sí, y que nuestro no sea no, no. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en esta hora. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que harás. Gracias por estos niños, Señor, que hoy presentamos delante de ti. Y gracias, Señor, porque sé que tu palabra siempre llega a tiempo. Gracias, Jesús. Y usted va a decir un fuerte amén. Puede tomar su asiento. Saludamos a nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Quiero comunicarle que ya estamos en vivo por Facebook y también por YouTube al mismo tiempo. Gracias al Señor, amén. Así que nos puede seguir tanto por nuestra página de Facebook como también por nuestra página de YouTube. Dios bendiga a todos los que están allí. Mire lo que dice la palabra: que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y déjeme comentarle que uno de los más grandes problemas de la gente a veces no es el sí. Uno de los más grandes problemas de la gente es aprender a decir que no. Y si usted va a la Biblia se va a dar cuenta que desde el principio mismo ese fue el problema. Dice la Biblia que Eva no pudo decirle que no a la serpiente, y de la misma manera Adán no le pudo decir que no a Eva. Y el decir que no a la larga trajo un sinnúmero de inconvenientes. Algo que usted tiene que saber es que sí, nuestro sí debe ser que sí, pero también debemos aprender a decir que no por las razones correctas. Aunque usted no lo crea, hay gente que le cuesta decir que no. Y es por eso que en esta mañana yo quiero enseñarte, escúchame bien, 3 pasos o 3 razones para aprender a decir que no. En primer lugar, ¿cuándo decir que no, hermano querido? Usted tiene que entender que hay que aprender a decir que no, porque jamás, escuche bien, jamás vamos a poder complacer a todo el mundo. Oiga, hermano, hay gente que trata de quedar bien con todos. Hay gente que trata de quedar bien con todo mundo, pero la realidad, hermano, es que por más que usted y yo nos esforcemos, jamás podremos quedar bien con todos. Jamás podremos agradarle a todo mundo. Hay gente que por evitar la crítica, que por evitar que le señalen, se mete en tremendos problemas por no aprender a decir que no. Si su miedo es quedar mal o que quizás la gente le critique, déjeme decirle que aunque usted se esfuerce por complacer a todo mundo, como quiera hablarán de usted. Déjeme ponérselo de otra manera. La Biblia nos dice que el Señor multiplica los panes y los peces por segunda vez. 5,000 hombres comieron, sin contar mujeres y niños. Dice la palabra que después del milagro el Señor decide ir al otro lado, es decir, ir hacia otra ciudad, y la gente que comió el día antes comienza a buscar a Jesús. Yo les hablaba de esto hace poco. Dice la palabra de Dios que la gente se desespera buscando a Cristo, y cuando al fin lo encuentran, el Señor les dice: ustedes no me están buscando por quien soy, ustedes me están buscando porque les llené la barriga. Oiga, ¿sabe una cosa? El Señor no volvió a hacerles el milagro. Y usted puede estar seguro de algo: si el Señor hubiera querido, hubiera multiplicado los panes y los peces 100 veces más. Si el Señor hubiera querido, les hubiera llenado la barriga todos los días. ¿Sabe algo? Si el Señor hubiera querido, para quedar bien con ellos, los hubiera dado de comer una y otra vez. Pero sabe una cosa, el Señor no lo hizo. Y de la misma manera usted y yo debemos de entender que a veces es necesario decir que no para estar en paz con nuestro hermano. Sí, no podemos complacer a todo mundo. Y por más que tratemos de complacer a todos, siempre habrá alguien que señale y que critique. Así que recuerda,
decir que no por la razón correcta es saber que no podemos complacer a todos. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. En segundo lugar, iglesia querida, cuando decir que no, tenemos que aprender a decir que no cuando nuestros principios están en juego. Se lo voy a volver a repetir. Tenemos que aprender a decir que no cuando mis principios morales, mis principios espirituales están en juego. Oiga, la Biblia dice que Judá es destruida por el reino de Babilonia. Babilonia toma prisioneros, pero había una costumbre de este reino. Déjeme contarle un poquito de esto. Cuando Babilonia tomaba una ciudad, tomaba un poblado, lo que hacía era que a los príncipes, los hijos de los príncipes, la gente sabia, la gente con ciertas capacidades, no eran tratados como esclavos comunes y corrientes, no. La idea de Babilonia era coger estos muchachos, estos hijos de intelectuales, estos muchachos con ciertas capacidades y entrenarlos en el conocimiento, en las artes, para que al final les sirvan al rey y al reino. Así que ahí está Daniel con sus amigos, aleluya, llevado cautivo, pero no son cualquier tipo de prisioneros. Tienen al cierto tipo de libertades, como por ejemplo el rey manda a que estos muchachos judíos comieran de su propia comida. ¿Se imagina, hermano? La propia comida del rey. Le aseguro que no era cualquier basofia, no, eran manjares de aquellos tiempos. Era comida deliciosa, claro que sí. Pero dice la Biblia que estos muchachos, en vez de comer la comida del rey, decidieron no comerla. Que parece una tontería, ¿verdad? ¿Qué diferencia puede hacer el que yo coma o no coma la comida de un rey? ¿Por qué negarse a comer un manjar tan exquisito? Y algo que usted tiene que tener claro es que dentro de la cultura judía, aún lo que comían debía estar determinado por la ley. Así que el judío no podía comer cualquier cosa. No se podía comer una piernita de chancho hornado, de cerdo hornado, como usted y a mí nos gusta. No lo podía hacer. Así que los muchachos prefirieron no arriesgarse con la comida del rey y decidieron decir que no. Tal vez parecía una cosa insignificante y sin sentido, pero escúcheme bien, sus principios estaban en juego y ellos dirían que no por sus principios de fe. Hace poco hablaba con una muchacha que en plena pandemia decidió salir de su trabajo. Le decía cómo era posible salir del trabajo en una situación como esta. Es más, siempre recomiendo a los chicos cuando salen del trabajo que traten de tener algo ya asegurado por otro lado, que tengan por lo menos oportunidades de buscar o de tener otro empleo. Aquella joven me decía: pastor, es que no aguanto más, me tengo que ir ahora. Yo le preguntaba: ¿has buscado trabajo? Me dice: no he buscado todavía, pero ya no aguanto estar en ese trabajo. Cuando hablábamos me comentó lo que pasaba. ¿Sabe lo que pasaba? Es que la muchacha era contable y en el negocio donde ella trabajaba, en la empresa donde ella trabajaba, le estaban pidiendo hacer cosas inmorales. Le estaban pidiendo hacer cosas que no estaban bien. Le estaban pidiendo que maquille ciertos números, le estaba pidiendo que mienta en ciertos informes. ¿Sabe? No se lo estaba pidiendo el que trabajaba al lado, no, se lo estaba pidiendo el jefe mismo. Y la muchacha me decía: pastor, yo no puedo hacerlo porque es pecado. Yo no puedo hacerlo porque no me siento bien. Yo no puedo hacerlo y prefiero quedarme sin trabajo a ceder a hacer lo malo. Oiga, yo alabo al Señor
por aquel hombre y por aquella mujer que se atreven a decir que no por sus principios de fe, por sus principios de vida. Aleluya. Oiga, hermano, yo clamo a Dios porque se levante una generación que no tema decirle que no al pecado, al mundo, al infierno, aunque nos critiquen y nos miren. Alguien aquí debería alabar la gloria de Dios. Aunque nos critiquen y hablen mal, hermano, si pone en juego tu fe, no temas decir que no. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Oye, iglesia querida, si pone en peligro tu fe, di que no. Aunque te ganes la crítica de la gente, aunque te ganes las malas miradas, aunque te ganes el rechazo, déjame decirte que yo prefiero ganarme un problema con usted que ganarme un problema con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Oye, y no sabe cuánta gente se ha ganado problemas con Dios por no aprender a decir que no. Así que dile que está a tu lado, no temas en decir no. Díselo. No temas en decir que no. Hermano, hay que aprender a decir que no siempre por las razones correctas. Déjeme contarle en tercer lugar, y ya el tiempo me está ganando, que para aprender a decir que no hay que saber decir que no en el momento correcto. Escuche bien. Hay que decir que no porque no podemos siempre tratar de agradar a la gente. Hay que aprender a decir que no cuando el no va en contra de mis principios. Pero escuche esto, por favor, porque hay que aprender a decir que no por las razones correctas, pero en el momento correcto. Se lo explico mejor. La palabra dice que es la 9ª plaga sobre Egipto, la plaga de las tinieblas. Toda la ciudad, todo Egipto se llenó de oscuridad, menos la tierra de Gosén, donde vivían los judíos. Así que dice la palabra de Dios que Faraón manda a llamar a Moisés y le dice: Moisés, ¿sabes algo? Después de tremenda plaga, era la 9ª, la plaga de las tinieblas. Dice la Biblia que el Faraón le dice a Moisés: ¿sabes, Moisés? He decidido que se vayan de aquí. Váyanse como ustedes quieren. Los libero como tantos desean. Váyanse de aquí. Solo una cosa les dejo claro: se irán, pero me dejan todo lo que ustedes tengan. Se irán, pero no se llevan sus bienes. Si tienen unas cuantas ovejas, se quedan aquí. Si tienen algunas cosas en casa, se quedan aquí. Oiga, ¿sabe qué es lo sorprendente? Que Moisés le dijo que no a Faraón. ¿Sabe por qué le digo que es sorprendente? Porque el pueblo viene de 430 años de esclavitud. Escuche, no de 2, no de 5, no de 10, 430 años. Y si yo hubiera sido Moisés, y gracias a Dios que no lo fui, yo hubiera dicho: vámonos de aquí. Oiga, era la oportunidad perfecta. Que se queden nuestras cosas, que se quede la ropa, que se queden los platos, que se queden los animales, que se queden. Si yo hubiera sido Moisés, hermano, yo le aseguro que hubiera dicho que sí, porque parece una buena idea, parece una buena propuesta. Después de 430 años esclavo, hermano, por Dios, yo creo que usted también hubiera dicho que sí. Lo sorprendente es que Moisés le dice a Faraón que no. Cualquiera diría: perdió la oportunidad. Dejó de ir esta oportunidad de oro. Dejó escapar esta oportunidad única. Pero déjeme decirle lo que dice la palabra. El no de Moisés no le cerró la puerta. Escúcheme. El no de Moisés le cerró la puerta a la bendición de Dios. ¿Habrá alguien aquí que pueda adorar el nombre de Cristo? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque después de esta 9ª plaga vino la 10ª. Y cuando vino la 10ª plaga, el faraón dejó ir al pueblo con todo lo que tenía. Y no solo eso, Éxodo 12 del 35 al 36 dice que cuando el pueblo salió, no solo se llevó lo que era
detrás de ellos. También se llevó la plata y el oro de Egipto. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Oiga, hermano, el no de Moisés parecía que le había cerrado la puerta. El no de Moisés parecía que había perdido una gran oportunidad. Pero lo cierto fue que ese no desató bendición de lo alto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que no tengas miedo en decir que no. Por las razones correctas. Por las razones correctas, no temas en ponerte en pie y decir que no, porque el no te va a cerrar puertas, te las abrirá en el nombre poderoso. Vamos, alguien alabe la gloria de Dios. Aleluya. Oiga, el no te va a quitar oportunidades. Si es por la razón correcta, el no te va a abrir las puertas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que no temas decirle que no al pecado. No temas decirle que no al infierno. No temas decirle que no al mundo. Porque aún diciendo no, la bendición de Dios te alcanzará. Habrá alguien aquí que alabe la gloria de Dios. Vamos, ponte de pie conmigo. Aleluya. Ponte de pie conmigo y alaba la gloria de Dios. Dale un aplauso fuerte a Cristo, por favor. Así que dile al que está a tu lado, no tengas miedo en decir que no. Dile. No tengas miedo en decir que no. Aleluya. No tengas miedo en decir que no. Porque el no también bendice. Dile. El no también bendice. Así que levanta tus manitos allí y di: Señor, enséñanos a decir que no por las razones correctas, porque aún en nuestro no encontraremos bendición de ti.